¿Qué parte hemos quedado? El último subtítulo. Ya. Entonces ya estamos en condiciones. Una de las características descriptivas del conjunto de datos clasificados en tablas y, diríamos, distinguidas, o sea, las variables se distinguen, se hacen hincapié en la distinción mediante gráficas, ¿no? También diríamos que sobre esta base de datos consideramos la aplicación de métodos de medidas de centralización, es decir, los datos más representativos que pueden representar al conjunto. Entonces tenemos ahí dos tipos. Por un lado tenemos las medidas de centralización que van acompañadas de las medidas de dispersión. O sea, medidas de centralización y medidas de dispersión van a completar la descripción de estos datos que han sido clasificados, que han sido acompañados por gráficos, ¿no? Gráficas. Y estas medidas de centralización y dispersión van a ser también un informe descriptivo de cualquier conjunto de datos, ¿no? Vamos a describir cuáles son esos métodos de centralización, los métodos de dispersión, para qué sirven, etc. Entonces, en principio, comenzaríamos por las medidas pongamos A, medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Entre estas tenemos a punto 1 la media. La media también se puede llamar media aritmética. Algunos también lo llaman promedio, ¿no? Lo que hacían en colegio, promedio. Ya, medidas de tendencia central, medidas de centralización sería el otro nombre. Centralización. Estas medidas de centralización o de tendencia central pueden ser de dos tipos, o sea, por un lado, si el grupo es una muestra, siempre una muestra aleatoria, ¿no? Estadísticamente, para que lo que calculemos sea representativa, muestra aleatoria, o puede ser el conjunto que es la población. Este es un subconjunto de la población. Entonces yo puedo decir medidas de tendencia central, esto lo borraremos, muestrales podemos decir, ¿no? Medidas de tendencia central muestrales o medidas de centralización muestrales. Cuando está referida a la muestra. Cuando está relacionada a la población, entonces medidas de tendencia central poblacionales. ¿Listo? Entonces lo mismo aquí, la media o la media aritmética o el promedio puede ser muestral. O puede ser poblacional también, ¿no? Podemos calcular esto. Poblacional. Recuerden siempre el conjunto es la población, el universo de datos. Nosotros decíamos
todos estos elementos tienen una o más características comunes. ¿Listo? Entonces estas se representan por x1, yo digo la población x. Aquí está x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, digamos, y así sucesivamente hasta alcanzar el último. Si es la población, es n mayúscula. El parámetro de la población, que es el tamaño, es n mayúscula. Aquí trabajar a este nivel es complicado. Toma tiempo, personal, inversión de dinero para el apoyo logístico. Entonces, lo que se considera es de trabajar con un subconjunto. El subconjunto viene a ser la muestra de tamaño n. Todos estos elementos tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra o del subconjunto. Entonces aquí cuando pongo x minúsculas y la letra mayor es la característica de todos los elementos. Puede ser x, y, z, o bien puede decir x1, x2, x3, dependiendo, ¿no? Pero a nivel de la muestra, todos estos elementos tienen la probabilidad de formar parte de este subconjunto. ¿Quién es el primer elemento? Lo hacemos con letra mayúscula. Todos tienen la probabilidad de ser el primer elemento en la muestra. Lo mismo el 2, el 3, el 4, el 5, hasta alcanzar el último que sería n. O sea, cualquiera de si es esto infinito, grande, todos tienen la probabilidad de formar parte del subconjunto. Entonces, a ese nivel, primero vamos a ver, o sea, la media muestral, vamos a considerar. Y digo, A1, pongamos así directamente, media muestral. Media, promedio muestral, media aritmética muestral también, o simplemente media o media muestral. Lo vamos a representar por una X, que consiste, a este nivel estamos, que consiste en la semisuma, perdón, una raíz, es la semisuma de x1, poniendo que el valor, o sea, así es, x1 es la variable, entonces un valor particular sería x1, x2, es decir, todos tienen la probabilidad de ser un elemento que represente a esta variable. Luego tenemos x2, un x2, un x3, un valor particular ya del conjunto 3 y así sucesivamente hasta n. X dividido por n, entonces más x2 más xn, todo dividido por n. Entonces la semisuma queda abreviada como la sumatoria de la característica de los elementos de la muestra, desde el primer dato hasta el último dato, n, dividido por n. Esta sería nuestra definición de cómo calcular la media. Esta variable
todo lo que determinemos a partir del subconjunto que es la muestra, hemos dicho, son variables y se denominan estadísticos o estadígrafos. El estadístico, media muestral, puedo decir. El estadístico puede ser la mediana, puede ser la moda, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos. Esto sirve tanto para datos discretos como para datos continuos. O sea, la expresión es la misma. Entonces aquí lo que tenemos es media muestral para datos sin agrupar. Para datos sin agrupar. Cuando digo agrupar, sin agrupar, quiere decir que no están tabulados, no están clasificados, como lo hacíamos para datos discretos, datos continuos, ¿no? Entonces, esto es una expresión matemática que representa la media muestral, trabaja con datos discretos y datos continuos. Esto cuando son pocos datos, como si 5, 10 datos, ¿no? O sea, solamente un volumen grande yo lo puedo clasificar en tablas y hacer gráficos, ¿no? Para insistir en las características de estas variables. Bien, para datos agrupados, aquí vamos a considerar de qué datos hemos conocido. Por un lado, hemos dicho A1, pondremos A.1, datos agrupados o tabulados o clasificados discretos. Entonces, cuando a mí me dan una base de datos que represente a la muestra, entonces yo digo, la muestra está constituido por este subconjunto de datos que son grandes, ¿no? En volumen, X1, X2, X3, pueden ser 30 datos, 20 datos, 40, 50, 1000 datos, X sub n datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es primero clasificar en tablas. Una vez que tenemos en tablas, podemos ya considerar una tabla de distribución, tabla de distribución de frecuencia. En este caso aquí está nuestra tabla. La tabla tiene nombre, quién lo hizo, cuándo se lo hizo, cómo se lo hizo, etcétera. Eso ya sabemos. No toda la tabla. No la tabla completa, cerrado por la izquierda. Y es su pi prima, ahí es su pi más 1 prima a 10 y cerrado. Primera clase y es 0 prima, a y es su 1 prima. Y es su 2, 1 prima, ahí es su 2 prima. Y es su 2 prima, ahí es su 3 prima. Puntos suspensivos y es su m menos 1 prima, ahí es su m prima. No sé, ¿no?
Entonces aquí tenemos la marca de clase. ¿Cuál es la marca de clase en la primera clase? La semisuma de los límites, ¿no? Me da el promedio y es sub 1. Primera clase. Segunda clase y es sub 2. Tercera clase y es sub 3. Clase M sería la media. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuántos datos en la primera clase que son mayores o iguales que y sub I prima, o sea, todos esto mayor o igual, pero menor que el límite superior? Recién este dato es incluido en la segunda clase. Es lo mismo esto, en la segunda. Entonces, ¿cuántos datos en la primera clase? N1, en la segunda N2, en la tercera N3, en la M era N sub M. ¿Cuál es la proporción de datos en la primera clase? H sub 1 es la proporción de datos en la primera clase. H2 la proporción de datos en la segunda y luego en la tercera clase. Y H sub M. Sin embargo, aquí siempre añadimos de que la suma de estas frecuencias absolutas, sumatoria de n sub i, desde i igual a 1 a m, clases, debe ser igual al total de datos que se ha clasificado. Cuando hablamos de proporción, decimos sumatoria de las proporciones h sub i desde i igual a desde la primera hasta la clase m. Y eso debe ser, por lo menos, puede ser con decimal, ligeramente por encima de 1 o ligeramente por debajo. Pero tiene que estar muy cercano. Eso se debe por los redondeos, ¿no? Cuando no coincide. No, bueno, vamos a saltar aquí a n sub i, ¿no? N sub i. A h sub i, pero no necesitamos por el momento. Nos interesa la definición de la media muestral con esta tercera columna o con la cuarta columna. A ver, veremos. Esta coma 3. Ya. Entonces, esta expresión a nivel de la muestra siempre, vamos a borrar esto, pero no nos olvidaremos dónde estamos analizando. En este caso, para datos agrupados, la media muestral, el promedio, se representa así. Es el producto, la suma de los productos del número de datos en la primera clase por la marca de clase. Entonces sería N1 por la marca de clase, más cantidad de datos de la segunda por su marca de clase. Y así hasta alcanzar el último par, que sería N sub M multiplicado por la marca, dividido por E, ¿no? Por esta E, por el total de datos. Eso abreviado queda así: la sumatoria del producto NI por I sub I desde I igual a 1 hasta M dividido por E.
Esta es la expresión de calcular la media, donde observamos eh, esta es la media aritmética. Aquí lo pondré. Media aritmética o simplemente media. N sub i es la frecuencia absoluta de la clase I, tendría que decir, clase I. Luego tenemos Y sub I, que es la marca de, vamos a poner la media de los límites, media de los límites de la clase, marca de la clase I, todo I, clase I. Mira, luego tenemos N, es el total de datos clasificados. Total de datos clasificados, ¿no? Ya está la característica. También podemos calcular la media aritmética o el promedio haciendo una simplificación en la expresión. Sería la siguiente. Hemos dicho media. Este cociente, fíjense, lo puedo representar como H sub i, la proporción de datos de la clase I multiplicada por la marca de clase. Y sumar este producto, I igual a 1 hasta n. El desarrollo sería multiplicar H1 por N1. H1 por N1 más H2 por N2. Y así sucesivamente más H sub n, la proporción de datos en la clase M por su marca de clase. No, ya está, nos hemos olvidado que aquí, a ver, miren, esto es H por la marca de clase. ¿Qué estoy haciendo? Y marca de clase, marca de clase, marca de clase. Y esto abreviado es esto. Muy bien. Entonces aquí H sub i es la proporción de datos de la clase I. H sub i es la proporción de datos, la proporción de datos en la clase I. Y sub i es la marca de clase. Muy bien, está diciendo, ¿no? Vamos a hacerlo con un ejercicio.
Luego la tercera tabla que se considera viene a ser bueno, aquí ¿qué pusimos? Ya me olvidó. Entonces hemos hecho, partiendo de la tabla que acabo de borrar, ahora entraríamos a 1.2, datos, no sé qué subtítulo tenía H12, ¿qué decía, por favor? H11, ¿qué era el título, el nombre? Datos Datos. agrupados discretos. Ay, ya, 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 ya. ¿Y ustedes creen que hemos descrito en la tabla discretos? Ya, No. ya, así vamos a poner. En eso van a aumentar media, media, promedio, como quieran ustedes. Hemos puesto para datos discretos. Está bien eso. Entre paréntesis, discretos. Entre paréntesis, volumen grande. Está bien. Volumen grande. Y aumenta. Bueno, esto lo añaden y datos continuos. Y datos continuos. Media para datos discretos y datos continuos clasificados en clases. En clases. Muy bien. Eso sería corrigiendo o aumentando A11. Está bien. No es solamente de datos continuos, ya hemos dicho en algún momento, sino que también está relacionado con ¿no? Entonces, cuando el volumen es grande, ¿para quién? Para datos discretos. Ahora haremos cuando es pequeño. A.1.2 media para, vamos a hacer la diferencia, para datos discretos. ¿Qué parece? Pongan pocos niveles o categorías. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo tengo una muestra, aquí decimos muestra aleatoria, la muestra de datos X1, X2 hasta XC. Decimos clasificar o tabular. Clasificar en tablas, de distribución de frecuencia. Entonces hacemos nuestra tablita, tabla de distribución de frecuencia.
Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a considerar? Una tabla. Bueno, tenemos, está en X, pero aquí hay datos que se repiten. Por eso es que consideramos categorías de datos que se repiten como Y1 o nivel, Y1 de un valor dado, Y2, Y3, Y sub E. ¿Cuántos datos se repiten en el nivel I? Entonces, cantidad de datos en nivel I, n sub 1, cantidad de datos que se repiten como Y1, número de datos que se repiten como Y2, como Y3, la cantidad de datos, y como cantidad de datos en el nivel M. Aquí sumamos la cantidad de datos desde I igual a 1 hasta N sub I, y eso tiene que darnos E, necesariamente. Puedo considerar HI, entonces la proporción de datos en el nivel, bueno, proporción de datos que se repiten como Y sub 1. Ponemos H1, proporción de datos que se repiten como Y2, proporción de datos que se repiten como Y3, y finalmente proporción de datos que se repiten como Y sub n. Decía, estos niveles son pocos, ¿no? Por decir 5, 8, hasta 10 yo creo. Pero si ya son más niveles, como decir, si pregunto en el curso, ¿cuántos libros han leído? O en toda la universidad, la cantidad de libros que han leído. Entonces yo digo, uno que ha leído 0 libros, otro que ha leído 2 libros, o sea, muchos han leído uno, muchos. Como son unos 18.000 o 20.000 estudiantes en la facultad, y hay una variación de libros leídos desde 0 hasta Inge, se le 30. escucha muy bajo. Disculpe. Sí, sí, no, está bien, está bien. Esto tiene que decirme, ¿listo? Seguro que mi hija lo ha bajado el volumen. A ver, vamos a ver. Ay, no sé, ¿está bien? Muy bajo Hola, todavía, Inge. ¿se escucha abajo? Hola, para el Ahora resto, sí ¿cómo mejor. está? Ahora mejor. Ahora mejor. Muy bien. Lo que sí es que mi hija juega y lo baja el volumen, lo sube, ya. Entonces yo decía que si me dicen que clasifique la cantidad de libros que ha leído un estudiante de tecnología, entonces puede ser Y1, 0, Y2, 1, Y3, así podemos ir. O sea, variaciones como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pongamos que uno ha leído 25 libros. Bueno, no puedo tener 25 niveles. A eso me refiero, ¿no? Y el volumen de datos que tenemos que clasificar es grande de la facultad o de la universidad. Imaginan en esos niveles
especialmente los que hacen ciencias políticas o donde utilizan más el lenguaje, digamos. Nosotros utilizamos más notación matemático o estadístico matemático. Eh, por la forma, ¿no? Sociología, filosofía, y psicología, medicina también utiliza bastante, pero es un lenguaje técnico, diríamos, ¿no? Entonces hay algunos que leen, o sea, por el tipo de formación que se tiene, la gente va a leer bastante, y sobre todo en sociología, ¿no? Y por decir, historia nacional, movimientos libertarios, o sea, ellos empiezan a ver en detalle qué es lo que ha ocurrido, las causas, y a leer los libros, ¿no? Y después por cultura general, ¿no? Uno lee, digamos, uno u otro libro, hay algunos que les gusta complementar, comprarse un libro y leer, qué sé yo, puede ser literatura nacional, literatura, no sé, argentina, literatura rusa, que son los clásicos, Iván Turgenev, León Tolstoy, y de temas, ¿no? Tolstoy, Turgenev, Tchaikovsky. O sea, describen la realidad de la gente, cómo vivía en el hambre, ¿no? O sea, es terrible. O Charles Dickens, que escribía igual para un libro para niños. O sea, hay gente que desde escuela, colegio, universidad va leyendo. En Europa ustedes pueden ver, ahí suben a un tren, pues los van y están leyendo. Y hacen canje de libros. Hay ferias de libros pasados, lo van a dejar o venden barato. Entonces uno tiene la opción, hay siempre días especiales donde uno puede comprar libros. Así que gente está leyendo constantemente. Entonces, cuando, digamos, una ley, pero, o sea, en la muestra va a aparecer 0, 0, 0. Se van a repetir 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, hasta llegar a 25, 30 o más, digamos, ¿no? Entonces, uno dice, pues, aquí cómo voy a hacer mi tabla. Aquí, por ejemplo, puse unos 4 datos en la tabla, ¿no? Y uno, y dos, y me salía 3, y me faltaba ahí su n. Pero si son 15, 20, 30 y el volumen es grande, entonces sí puedo decir, a ver, personas que han leído de 1 a 2 libros, por decir, y los voy a clasificar ahí. Pues los voy a bajar de 3 a 4, 4 a 5, de 6 a 7, digamos. Entonces ya estoy formando clases. De 1 a 3 libros, aquí van a estar los que han leído. Pero los que han vencido materias de 1 a 3 materias, aquí van a estar en la primera clase. Los que han vencido 4 a 8, así podemos ir viendo y podemos ir clasificando, o sea, pero en clases, ya no en completion y en una sola columna como estamos haciendo aquí. A eso me refería que cuando los niveles en discretos son muchos y el volumen que se debe clasificar es grande, entonces estamos obligados también a trabajar con clases, pero con datos discretos que tienen muchos niveles. Muy bien, puede ser muy accidentado la variación de libros que se han leído, ¿no? Siempre va a ser posible, sobre todo cuando hacen un análisis de, ¿cómo es? De ventas, de demandas en un supermercado, ¿no? Para determinar un sistema de control, los sistemas están más abocados, ¿no? A trabajar con, por ejemplo, Midlex aquí, y se note, dicen, ¿no? Entonces ahí la gente entra y sale, y podemos decir cuántos
hay N marcas de aceite. ¿Cuál es el consumo, ¿no? De la gente que así, cada qué tiempo compra la cantidad de aceite o de cualquier producto? O sea, podemos hacer una clasificación. Imagínense, un mes nomás, yo quiero sacar la media del consumo de aceite, fíjense, en aceite. Vamos a decir, tenemos N marcas y el consumo y demás. Me obliga a trabajar en clase. ¿Listo? A eso me gustaría. Muy bien. ¿Podría bajar un poquito la cámara para que se vea lo de abajo, por favor? Sí, no, no, está bien. Eso me van a decir, a veces me olvido. Me van a decir, cámara baja o alta, por favor, listo, ya está. Es la voy a reaccionar. No, no, porque la letra está bien y el tamaño o tengo que hacer más grande. No, está bien, está muy bien. Y ya. No, en ese aspecto no les dije nunca. Yo paso virtual porque, digamos, mis riñones funcionan mal. O en el fondo no tengo riñones porque no hay buen rendimiento de mis riñones. La presión alta, o sea, no por ser, como se dice, borracho, digamos, de estar de los riñones, sino porque había tenido presión alta. Y yo nunca me he controlado, yo creo, desde escuela, seguramente he ido avanzando más. Como hacía deporte, entonces absorbía, digamos, podía aguantar el riñón, ¿no? Porque ayuda mucho el deporte. La cosa es que recién en el 2004 me empezó a molestar y me dicen, cuando comienza a molestar, váyame a analizar, me dice, tu problema no es de ayer, me dice, es de años, me dice, no te, es que cuando se dañan los riñones por la presión alta, es una muerte lenta y segura, me dicen, ¿no? Ya es irreversible cuando comienza a funcionar mal el riñón, ya no se puede controlar y tomar bastante agua, no comer demasiada grasa, o sea, todo lo que hace trabajar más el riñón, pero cuando ya no trabaja, entonces uno se llena de agua, o la sangre, como no se puede eliminar mucho líquido, no se puede controlar el nivel de sal, potasio, fósforo, la creación de glóbulos rojos, o sea, en control de hierro y demás. Entonces empieza uno a tener hematomas hasta en los pulmones, ¿no? Se va llenando de líquido. Entonces eso obliga a una diálisis, a sacar, a retirar ese líquido y parte, ¿no? No es tan fácil separar el sodio, el potasio, eso, por eso ya me obliga, me dice, no, no hagamos comida con sal, me dice, porque como retiene el líquido la sal también, entonces ya pues ya la máquina, o sea, la sangre sale del cuerpo y pasa a la máquina, no sé cuántas veces tu sangre sale y vuelve a tu cuerpo, sale y vuelve a tu cuerpo. Durante 3 horas y media, 4 horas normalmente. Entonces se va depurando, digamos, en cierto modo, ¿no? Pero ya te obligan a controlar la alimentación, las defensas son bajas, por eso es que no voy a la facultad como es el multiacadémico, no están la mayor parte de mis cursos. Es, ahí es un mundo, o sea, como yo tengo presión alta y es una enfermedad de base, tan fácilmente, y peor con los riñones, esos dos problemas, el COVID en dos patadas me hace vivir, pues. Por eso es que no escapo de la multitud, digamos, ¿no? Quizás un curso muy alejado podría dar clases, ¿no? Pero todos tendrían que estar con su barriga. O sea, mis defensas ya no son las normales, digamos, ese es el problema. Y para tener un riñón tienes que buscar un donante, hay que hacerse análisis, eh, y tomas, o sea, normalmente el riñón el cuerpo lo va a rechazar, ¿no? Pero
mencionado, toman pastillas de por vida, digamos, para bajar la inmunología, bajar las defensas, bajar el rechazo del cuerpo al cuerpo extraño, para que lo pueda aceptar, ¿no? O sea, por ese lado es un tanto complicado siempre. Ya se complica la salud, por eso hay que cuidar, hay que tomar agua bastante. Yo me he descuidado ¿cómo se dice? Con la presión, recién cuando me hice a operar, en la axila tenía un pequeño quiste y eso me operaron y me pusieron, ¿cómo se llamaría? Para que no se infecte algunos productos con mucho sodio, ahí es donde me han hecho reventar, digamos. Se ha subido la influencia del sodio en la presión sanguínea, ha subido mucho. Y ahí es donde ya me hicieron ya más seriamente, ya detectaron en un mes, no sabían qué es lo que estaba ocurriendo y cuando fui al hospital belga y recién me dijeron lo que tenía, pero ya con otras más en el Viena, con muchos líquidos que vienen de Buenos Aires, me dijeron, para medir el rendimiento de cada riñón. No trabajan al 100% los riñones, 30%, así, cada uno de ellos, ¿no? O sea, no, pero hay que cuidarlos, no exagerar, digamos, en el trato, porque no duele. O sea, uno está normal, pero en el fondo se va a lastimar. Poco va trabajando más que la cuenta y al final, cuando nos caemos en cuenta, ya es tarde, ¿no? Una vez que ha comenzado ya irremediable, que lo vas a perder totalmente, va a ir empeorando, empeorando, empeorando. Y yo lo empeoro más cuando la primera ola de la pandemia, el COVID, ahí mi esposa se fue, o sea, no había sido asintomática, no han detectado y demás, se fue. Pero ya yo me descuidé de mi problema porque me estaba cuidando, no, ya fue tarde después, ya me obligaron a hemodiálisis. Llamamos una diálisis, purificar la sangre cada 3 veces a la semana. Yo voy miércoles, hoy tengo que ir, por eso les decía antes, no de comenzar las clases, pero mi hijo sale, tengo que ir a recogerle y demás. Es un lío. Así pues, hay que cuidar la salud cuando uno no está en esta dificultad, recién se da cuenta que es súper importante un órgano. Y más que todo este es irreversible, por lo menos se podría curarlo, no, ya puedes detener que empeore, pero una vez que ha comenzado a funcionar mal, ya sigue nomás avanzando. Ya depende, en cierto modo, cómo puedes retardar, retardar de que funcione mal. Pero ya sí que va a ir empeorando en el tiempo. Eso es seguro. Muy lento si lo cuidas, pero va nomás, ¿no? Ni vuelta hasta buscar un donante, pero ya donado tampoco, no, porque hay que cuidarse demasiado. O sea, y por las defensas, ¿no? Bueno, tomar pastillas para bajar, pero ya no estar recostado con la diálisis, digamos, ¿no? Porque en la diálisis también hay consecuencias, a otros les hace vomitar, y no se les altera. A mí lo que me altera es que sube la presión sanguínea, voy por decir 135, 140 y salgo con 200, la sistólica, con 200, 170, 180, ahí ya me duele mi cabeza. Puede tener una hemorragia, ¿no? Se puede producir una hemorragia. Y así a otros dice también que les hace vomitar o que ya en casa, cuando no hay diálisis, algunos les da estreñimiento, vómito, porque ya no se puede tomar mucho líquido, como cuando uno está sano, dicen normalmente un vaso de agua cada hora que tomas para que trabaje, para que depure mejor las toxinas de la sangre, se puede separar, ¿no? Por el riñón.
pero no, pues ya enfermo, alguien ya hay que tomar menos cantidad de líquido porque los riñones ya están cedidos, digamos, solo funcionan en un 8%, 10%, ya su rendimiento ya no es para un cuerpo normal, digamos. Entonces, la diálisis ayuda como un riñón artificial. Bien, ahí sale cuando les conté el minuto. Eso es para que no piensen que es por un propio gusto, digamos, que no voy a clase, sino es por cuidar la salud, ¿no? Por ejemplo, ahora hago un escrito, pido permiso para dar clases virtuales a través del departamento de matemáticas, se pasa al director académico. A mí me dijeron que la pasara ¿cómo se llama? Al director encargado de la parte académica, pero parece que no está funcionando el consejo facultativo, pero siempre hay temor, digamos. O sea, ellos no toman, que ahí dice una resolución 01-2023, que para los que están enfermos sí siguen las virtuales, ¿no? Pero ellos no toman de antemano, decidir, ¿no? Bueno, es tiene tal cosa que está certificado, bueno, puede enfermar, lo puede ir mal, mejor virtual. O sea, no hay una decisión de ese tipo, digamos, ¿no? Sino que tiene que seguir el trámite y demás, ¿no? Así nomás la cosa. Pero vamos a ver, esta mañana he ido a tomar examen de mesa y de estadística uno no había ninguno, ¿no? Bueno, también les ayudo cuando veo que hay un esfuerzo así, les ayudo, ¿no? Veo que hasta el final, así, sus tareas, todo el trabajo que hacen, esto me permite, no siempre en un examen, ¿no? Sino en casa tranquilo, puede pensar mejor y hacer las cosas mejor, ¿no? Por ejemplo, en Bélgica, cuando estaba yo haciendo doctorado en estadística, me daban mi examen para mi casa. Era como un trabajo práctico. Llegaba a entregar, me sentaba a la mesa y me preguntaba, ¿cómo has hecho esto? ¿Por qué esto? Tal. Ahí era el lío, ¿no? Explicar por qué una tal dato, por qué ese resultado. Se va explicando, ¿no? Es la parte más, lo que les digo, ¿no? Con el software todo se puede calcular, pero hay que saberlo explicar, ¿no? Hay que saber explicar. Muy bien, así nomás. Entonces, con esto yo quiero decirles que si hacen sus tareas, sus prácticas, eso, el examen lo pueden pelar, pero veo que han hecho bien, porque siempre les digo una mirada, ¿no? Digo, no, a veces por nervios o un dato han arrastrado mal y ya está todo. Porque a mí lo que me gusta o me interesa es el argumento, la fundamentación. Pero cuando doy un problema me digo, ¿por dónde pone su fórmula, hace su gráfico? Empieza. Y eso es ya, a este tipo digo, entiende lo que está haciendo, pero aquí lo ha pelado y este resultado trasladado o ha multiplicado mal o se confunde. Si fuera el resultado, una vez yo tomé la decisión de por resultado, pero no era bueno. Nadie había llegado a los resultados, ¿no? Tendría que estar aplazado con 95%, digamos, y eso más todavía. Entonces, ya también dije, mejor voy a ver cómo plantean, cómo organizan sus datos. Ahí es donde ustedes tienen que esmerarse, fundamental. Estoy haciendo tal cosa por él. Entonces, sabe lo que está haciendo. Solo apelado aquí, y tiene buena letra, nada, ya que sí, es algo valer, ¿no? Pero si hay una caligrafía fea, man, ya me da flojera, pero ya al último lo que voy, ¿no? Bien, así nomás la cosa. ¿Qué hora es? Entonces son 15:03. ¿Qué estamos haciendo para disfecho cuando los niveles son pocos en los que vamos a clasificar? Entonces,
Entonces, si esta tabla que tenemos aquí, va a ser semejante a esta. Lo dejamos ahí para que vean. Entonces, la expresión matemática para datos discretos, cuando los niveles son pocos, o sea, no hay necesidad de hacerlo en clase, ¿no? Porque son pocos. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que la media va a ser igual al producto de N1 por Y sub 1. N1 por Y sub 1 más N2 por Y2. Y así sucesivamente hasta Nm por Y sub m dividido por, tendría que ser por N1 más N2 más N3 y así más N sub n. O sea, estoy sumando todos estos, ¿no? Aquí yo dije, esa suma es igual a n. Entonces, abreviado, esto viene a ser sumatoria del producto n sub i por y sub i, desde i igual a 1 hasta m, dividido por n. Entonces, fíjense, esta es la expresión matemática donde tenemos n sub i, número de datos repetidos, como repetidos en el nivel o categoría y sub i, o el valor y sub i. Número de veces que se repite el dato y sub i, ¿no? Número de veces que se repite el dato y sub i, ¿no? Y N1 indica el número de veces que se repite y sub 1, N2 y sub 2 y así sucesivamente. Pero también esto puede presentarse, como dijimos aquí, de trabajar el producto de H sub 1 por Y sub 1, ¿no? Vamos a ver esto aquí. Entonces, este cociente puede ser que la media sea igual a la sumatoria, esto va a ser H, la proporción por el valor del nivel o el dato que se repite, nada más. Desde I igual a 1 hasta E. Entonces, esta es la otra expresión. Si trabajo con H sub I, si trabajo con N sub I, es esto, ¿no? Las dos formas. Ya está, eso sería. Entonces, si vemos con datos tabulados, podemos darnos. Calcular o determinar la media, muestra de la tabla de datos clasificados. Vamos a poner una tabla pequeña de datos discretos ya en tabla, ¿no? Se entiende que tengo una muestra, o sea, necesariamente. Primero estoy partiendo. Ustedes tienen en su práctica una tabla de datos que podemos considerarlos como muestra, y esa muestra está constituida por datos X1, X2,
3 y así sucesivamente hasta x sub n. Entonces, estos datos primero se clasifican. Clasificación, diré. Una vez que están clasificados, podemos tener una tabla de este tipo. Una tabla hasta ahí no es. El resto no nos interesa. Entonces, nos clasifica los datos en los valores que se repiten, ¿no? Como y sub i, y sub 1. Vamos a poner los valores un pequeñito. Vamos a decir y sub 1 igual a 2, puede ser y sub 2 igual a 3, y sub 3 igual a 4, y sub 5 igual a 5. Y es sub 4. Sería ahí. 1, 2, 3, 4. Ya, gracias. Y sub 5 igual a 6, y sub 6. Así es. Entonces nos dicen para estos datos de determinar, aquí está NI, número de veces que se repiten los datos. Este 2 aquí se repite muchas veces, por eso que yo considero 2 como valor mínimo, que sea 10, a ver cuántos son, 1, 2, 3, 4, 6, 20, 30, 30, 20, 10. ¿Cómo se llama la tabla? Entonces aquí estaría N1, N2, N3, N4, N5, N6, sumatoria de NI, SI igual a 1 hasta 6, M igual a 6, igual a 10, 20, 30, 60, 90, 110, 130. ¿Está bien? 30, 60, 90, 110, 120, ¿no? Sí, sí. 120, entonces anotamos 120. N es igual a 120. Entonces yo puedo, con esos datos, decir aquí, ¿no? H1 es igual a 10 dividido por 120. Puedo borrar un 0. H2, como hay ceros, puedo colocar así directamente. 1 sobre 20, 2 sobre 12 avos, H3 igual a 3, ya simplificado estoy poniendo, ¿no? H4 igual a 3 por 12, H igual a 2, 12, H5, H6, 1 dividido por 12. Entonces aquí como está con quebrados, digo sumatoria de H sub I. Este I igual a 1 hasta 6. Esto es igual a 1. A ver, entonces esto sería no, hasta ahí no, hasta ahí no. Entonces tengo dos posibilidades. Sumatoria para la media del producto N sub I por I sub I dividido por N, I igual a 1 hasta
6. Entonces tenemos aquí, de acuerdo a la tabla del desarrollo, tenemos N1 por Y sub 1, N2 por Y sub 2, más N sub M por Y sub M, dividido por N. Con números tendríamos 10 por 2, 10 por 2 más 20 por 3, más 30 por 4, más 30 por 5, 30 por 5, más 20 por 6, 20 por 6, más 10 por 7. Esto lo vamos a borrar. Así sería, ¿no? Todo dividido por 120. 9 medios. 9 medios. Ah, entonces, una medida de centralización, considero el dato más pequeño. Aquí es 2. Como decir x2, x1, perdón, x1 o x mínimo, igual a 2. Y aquí está. Y los datos 3, 4, más o menos equidistantes están, ¿no? 3, 3 no, 5, 6, 9, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? 6, 7, 8. Entonces, todos estos datos se repiten aquí. Aquí tenemos varios puntos. No, miren. Y3 igual a 4. 30 veces se repite. Se repite 20 veces el 3, 10 veces el 2 y así sucesivamente. Entonces, estos son los niveles, los números que se repiten constantes. Puede haber cero también, ¿no? Pero tenemos un orden correlativo y enteros, y de eso decimos discreto. Bien, si tuviésemos para una tabla, por ejemplo, en este caso, como decimos, y sub i prima, y sub i más 1 prima, abierto, por decir los pesos, de 50 a 60, no, digamos 40, el más flaco del curso. 40, 50, hay chicas, ¿no? Con un peso ligero. 50, 60, 70, 70, 70, 80, ya con el 1, 2, 3, 4, 5. Antes los bolivianos eran de poco peso. Ahora ya se ve más peso. 110. Digamos, el más pesado es 120. Entonces decimos, y es mi marca de clase. Marca de clase.
Con la media aritmética de esto, anotamos 45, 50. Esto más esto dividido por 2 da 55. Esto más esto, 130, ¿cuánto da? 60 y por 65. 85, 95. Eso, 105, 115, ¿no? Así sería. Entonces, aquí vamos a poner, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puedo decir 20, 30, 40, 50, 50, 40, 30 y 20. ¿Cuántos datos se repiten en este día? 20 datos, la cantidad de pesos mayor o igual que 4. Mayor o igual que 40, perdón, pero menor que 50 porque es abierto. ¿Cuántos datos mayor o igual que 50 y menor que 60? Menor que 60. 30. O puedo decir, en la primera clase hay 20 datos. En la segunda clase hay 30 datos. Me dice, especifique, digo, la cantidad de datos mayores o iguales que 50 y menor que 60 son 30. Esta es la cantidad de personas que pesan igual a 60 o mayor que 60 y menor que 70. Son 40. Y así sucesivamente. O lo más fácil de, en esta clase hay 20. En esta clase hay 30. En esta hay 40, en esta hay 50, en esta hay 50. Cuando veo los valores de las frecuencias que se repiten muy simétricamente, a 8 ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? 20, 50, 90, 140, 190, 200. Ahí ya me he equivocado. 50, 90, 140, 190, 230, 260, 280. ¿Está bien? Entonces, con Sí. eso puedo construir H sub, ¿no? 20 dividido entre 280, 30 dividido entre, y así sucesivamente. Pero lo que me interesa aquí es la media, primero la expresión matemática, n sub i, y es sub i, y es i igual a 1, hasta m igual a 8. La pregunta es, dividido entre 280. ¿Está bien? Pongamos, sí. Entonces aquí tenemos el producto. ¿Qué se llama esto? Marca de clase. Marca de clase. Marca de la primera clase. Marca de la segunda clase. Marca de la tercera clase. Cuando yo les pregunto cuál es la amplitud de clase, ¿cuánto me diría? ¿En todo lado? Sí. Ya. Cuando paso de la marca de la primera clase a la segunda clase, ¿cuánto es la diferencia? 10. 10. Entonces, estos son puntos medios, estas son las medias aritméticas, es decir, así entendería. Aquí, 40, muy bien, 40. Y, bueno, como me dicen marca de clase, el punto medio. Entonces digo,
Aquí la diferencia entre 50 y 40, C igual a 10. Entonces que hay 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 como clase, constante. Pero la marca de clase es el punto medio de la primera clase y es sub 1 igual a 45. ¿Está bien, no? Entonces aquí ustedes vean, aquí hay la mitad, un medio C. Y de aquí a aquí hay 5, 5 y sumados sería 10. Un medio C más un medio C me da un C, que es igual a 10. Entonces yo puedo ir llenando la tabla. Aquí es 45. Si no tengo esto y veo esto, esto es 55. Más 10, más 10, más 10, más 10, más 10, más 10, más 10. Y se van generando los puntos medios. ¿Listo? Bien, ya está. Entonces aquí será el producto de 20 por el punto medio, que sería 20 por 45, más 30 por 55, más 40 por 65, más 50 por 75, más 50 por 85. 8, sí, está bien. 85. Después estoy aquí, más 40 por 95, más 40 por 95, más 30 por 105, más 20 por 115. Todo eso dividido por 270. 280. Entonces la media sale 80. ¿cuánto? 80. 80 kilogramos. No está medido. Entonces, esto, fíjense, se está ubicando entre el más pequeño, que es 40, y el más grande, bueno, hasta aquí diremos, X máximo, o decimos primera clase, segunda clase, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. Entonces, y sub m o y sub 8, ¿no? ¿Está bien? 8. Igual a 120. Así sería. Entonces, una medida de centralización como la media aritmética se ubica en la parte entre el peso más pequeño y el peso más grande. Aquí está ubicada la media. En este caso dice 80, está bien, ¿no? Aquí hasta aquí es 120, aquí es 40. Entonces, 80. Entonces, si yo estoy aquí con un peso, ¿a cuánto de distancia estoy de la media? Este dato, ¿a cuánto de distancia está de la media? O sea, ¿cuántas desviaciones sería, no? Entonces, vamos a ver eso, con medidas de dispersión. Esa es una idea de decir que el dato más representativo del grupo es la media aritmética, o es la media muestral. Entonces, dentro de los datos que son, como se dice, medidas o métodos de centralización o de tendencia central, son la media aritmética, la mediana, que vamos a ver luego, no sé, y la moda, estas tres nomás.
aunque la moda se clasifica como una medida de concentración, por decir, ¿qué tipo de corte está de moda ahora? Por ejemplo, yo veo unos cortes tipo, El más común. el más común, el que más se repite. Como decir, ¿qué está de moda más? Ser musculoso, hacen mucha educación física y algunos. Algún vestido, un color que esté de moda, el peso que esté de moda. O sea, ¿quién tiene más? ¿Cuándo se repite ese peso? Para algunos es el peso ideal, digamos, ¿no? Entonces, moda es el dato que más se repite. Y ese no siempre coincide con la media, digamos, ¿no? Puede coincidir cuando el histograma de frecuencia, el polígono de frecuencias es simétrico. Como cuando les pregunté, de acuerdo a las frecuencias absolutas de la tabla de la izquierda, que es una tabla de clasificación de datos discretos, viendo la distribución de las frecuencias absolutas, NI, yo veo ahí por los extremos comenzando, comienza Y1, se repite 10 veces. En el otro extremo, Y6 se repite, o sea, como en el dato 7, se repite 10 veces también. O sea, al comenzar está 10, al terminar está 10. Si voy entrando más, encuentro N2 igual a 20 y lo comparo con N5 es 20 también. Si voy al tercer dato, N3 es 30 y voy al otro dato que es N4, 30 también. Cuando los datos se repiten así, se dice es una tabla simétrica, es una distribución simétrica de frecuencias. ¿Listo? Aquí en la tabla de la izquierda, de datos continuos, también observo que los extremos de las frecuencias, en este caso están 20-20, después van adentrando 30-30, 40-40, 50-50. El número de clases es 8, ¿no? Entonces eso se llama una tabla simétrica de distribución de datos. Si es un problema, me pueden dar parcialmente los datos de la columna. Me dice, es una tabla simétrica. Entonces, ya ver, este es 10, aquí dice, al otro extremo será 10 también. Si no está, alguno de los datos va variando, pero me dan uno que en el lado opuesto se repite, por simetría, por simetría. Esto es importante. Muy bien. ¿Qué hora es? Ya. Quedaremos ahí y de la próxima clase. Entonces, ahora, a ver, ¿qué estamos haciendo? La última vez hemos hecho ¿cómo se dice? A ver, ¿qué hemos hecho como tarea la última vez? Aquí está trabajo en clase. Ya. Ya. Entonces, aquí a esta base de datos del histograma de frecuencias, lo que le falta es, ¿cómo se llama? Las ojivas. Ojiva mayor que, ojiva menor que. Eso hay que hacer, hay que acompañar eso. Pueden escoger frecuencia absoluta y frecuencia relativa, ¿no? Eso para esos datos me interesa. Y para la media aritmética, la media muestral, el promedio de datos, clasificas el promedio de nicotina sería. ¿Cuál es la media de nicotina de la muestra? ¿No? Esta muestra que han clasificado lo van a calcular. ¿Listo? Eso me lo presentan. Hacen Y los entonces gráficos. hay que hacer dos ojivas, la mayor que y menor que, y también la media. Sí, eso para tener una idea. ¿Listo? Aquí vamos a poner, antes que me olvido, soy muy volado y lo que hacen es
perder puntos teniendo ya la tarea. Entonces, ojivas voy a poner. Ojivas guión medio. ¿De qué base de datos? Nicotina para la nicotina. Entonces ahí estamos mostrando qué es lo que puedo describir de esta base de datos. Esto va a ser para el MAT. Mates. Y aquí lo tenemos. Me lo depositan a las 2, a las 14. 14. Ya está. Bien. Entonces, como ven, eso ya se toma como ejemplo para cualquier base que me den o comparar dos bases. Como decir, yo quisiera que se compare cómo está el rendimiento de notas de los alumnos de sistemas y de física o de matemáticas, ¿no? Se puede comparar los promedios tomando en cuenta las muestras, tomando en cuenta que en el curso hay una muestra de todos, digamos. No podemos decir que son representantes de la carrera. Podemos suponer como una muestra aleatoria y podemos construir gráficas, tabular los datos, determinar las medidas descriptivas de tendencia central como la media aritmética. ¿Listo? Esto de hacer el gráfico en el examen, seguro que yo os voy a dar una base de datos. Ustedes, cuando digo por comparación, ya tienen que ver qué medidas van a utilizar para concluir qué es lo que está ocurriendo. Muy bien, nos veremos. Y que Hasta puedes el... subir un poco más el Sí. pizarrón. No lo quería interrumpir. No. Más bien ese rato hay que pedir. No, estoy obligado, digamos, ¿no? Porque finalmente, por escribir más arriba o más abajo, les quito, ¿cómo se dice? Visión panorámica por la cámara, ¿no? La cámara está nomás, porque ya pensaba cambiarla, está nomás, con mis vides, o cambiar, ¿qué dicen? Porque ya tiene esto, no sé cuánto tiempo ya estamos, 3 años, ya lo está viendo, ¿no? Me dicen, pero si no se ve bien, hay que sustituir, ¿no? Sustituir la cámara, porque ya se le está cumpliendo su vida. Muy bien, lo dejaré así nomás y nos retiraremos. Mire, al estar